Quiero pedirle por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, en el versículo 30. Es un pasaje muy conocido, uno de los pasajes más famosos de los evangelios, ¿verdad? Que tal vez hemos escuchado muchas veces hablar y predicar acerca de este pasaje. Y vamos a leerlo el día de hoy una vez más. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 6, del versículo 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron venir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, que hemos hecho tal vez el esfuerzo, Señor, por estar en este lugar. Tal vez, Señor mi Dios, con muchos pendientes, con muchas cosas que hacer, con mucho trabajo, Señor, pero es necesario venir, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor, recibir esta dirección. Gracias porque tú trajiste, Señor mi Dios, esta palabra fresca, Señor, esta enseñanza fresca que hemos estado recibiendo. Gracias por la vida de nuestros pastores que están aquí, Señor, para animarnos, para instruirnos y sobre todo, Señor mi Dios, también para enseñarnos las cosas que tú les has enseñado a ellos y lo que han aprendido con el paso de los años, Señor, que siempre es de bendición para nuestra vida. Te damos muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decíamos hace un momento, este es tal vez uno de los pasajes más conocidos de los evangelios, ¿verdad? Junto con la crucifixión y la resurrección de Jesús, hay muchos pasajes de los evangelios que tal vez la gente no podría identificar.
Pero la alimentación de los 5,000, eso la gente lo conoce. Es muy popular, es muy famoso ese pasaje. Y ese pasaje, ese milagro, porque fue un milagro lo que Jesús hizo, que solamente unos cuantos panecillos y un par de peces rindieran para alimentar a una multitud, ¿no? Y la mayoría de la gente dice, bueno, y si la iglesia que sigue a Jesús, ¿por qué no pueden hacer esos milagros? Alguna vez leí que alguien escribió diciendo, si la iglesia, si el Jesús que la iglesia predica verdaderamente existiera, no habría hambre en el mundo, se terminaría el hambre, porque podrían multiplicar la comida, ¿verdad? Podrían multiplicar los alimentos. Y ese no es el verdadero propósito del por qué Jesús multiplicó los panes y los peces. Y la gente no puede, la gente carnal, la gente que no tiene el Espíritu Santo no puede discernir. El mismo Jesús tuvo que reprender a la gente, a muchos de sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, se nos narra cómo las multitudes lo seguían de tal manera que mucha gente pensó en apoderarse de él, en tomarlo, no a la persona de Jesús, sino al símbolo, a lo que Jesús representaba. Dice que tuvieron la intención de tomarlo y hacerlo rey por medio de un golpe de estado. Ellos dijeron, con Jesús como rey nunca nos va a hacer falta alimento. Jesús le puede dar de comer a todo mundo, ¿verdad? Porque Él puede multiplicar los panes y los peces. Y Jesús mismo tuvo que reprenderlos, tuvo que hablarles de una manera dura y decirles, ustedes no les interesa buscar el reino de Dios. Jesús les tuvo que decir, ustedes no me siguen porque quieran obedecer la palabra. Y ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron, porque quieren tener seguro el pan. Y tuvo que reprenderlos de tal manera que dice la Biblia que a partir de ese día muchos se volvieron atrás y ya no le seguían. Los mismos discípulos tuvieron que ser sacudidos para que pudieran entender cuál fue el verdadero propósito de que Jesús haya llevado a cabo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la Biblia que este milagro se dio en un contexto de mucho trabajo. Los discípulos habían sido comisionados por Jesús para predicar el evangelio. Ya habían sido capacitados. Mire, tenían unos cuantos meses, probablemente queriendo ser un poco, concederles un poco a los discípulos. Supongamos que tenían un año completo de estar con Jesús, de estar bajo la enseñanza de Jesús, y Jesús los envió a que predicaran eso que habían aprendido, esa enseñanza que Él les había dado. Ahora ellos iban y se la daban al pueblo, se la daban a la gente. Y dice la Biblia que la gente estaba hambrienta, sedienta de escuchar la palabra de Dios. Jesús, dice la Biblia, que tenía compasión de las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, imagínense en qué condición estaba, que no era lo que hacía falta, no eran maestros. Había muchos maestros de la palabra. Había mucha gente que podía enseñar. Había mucha gente que podía instruir al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que la gente, cuando escuchaba a Jesús, se sorprendían de su doctrina, porque Jesús tenía una autoridad que no la tenían ni los escribas ni los fariseos. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús?
La autoridad de Jesús consistía en que sus palabras estaban respaldadas por sus actos, por su testimonio, ¿verdad? Jesús era un hombre íntegro, un hombre que caminaba en santidad y un hombre que mostraba y reflejaba a la gente el amor de Dios, servir en la obra de Dios. Bueno, el pastor Roberto decía hace rato algo, que estamos para servir a la iglesia como líderes. Bueno, hace un tiempo hay una tendencia de cambiar la palabra líder por servidor, ¿ah? Y eso tiene una razón de ser, porque muchas veces la palabra líder se usa solamente como si fuera un nombramiento, ¿verdad? Como si el líder fuera más o estuviera en un nivel más alto que todos los demás. Y por eso ahora hay una tendencia en muchísimas iglesias en donde ahora ya no se le llama líderes, se le llama servidores, para que podamos captar un poco mejor cuál es el rol o el papel que desempeñamos en la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces los títulos se convierten en un pretexto para señorearse de la gente. Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Maestro, el Señor Jesús, nos ha puesto el ejemplo. Si Él, siendo el Señor, si Él, siendo el Maestro, vino a servir, nosotros tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que servir. Ahora, servir en la obra de Dios es una bendición, es un privilegio, pero también muchas veces se convierte en una carga. El día de hoy, ¿verdad? Contamos con un montón de herramientas, muchas herramientas que nos ayudan para llevar a cabo el servicio en una iglesia, el servicio en un ministerio, ¿verdad? El día de hoy hay un montón de recursos, de material. Por ejemplo, hace algunos años había material, pero no había mucho acceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú querías capacitarte, si tú querías tener información, tenías que ir a la librería, tenías que comprarte libros, ¿verdad? A veces tenías que comprar 4 o 5 libros para poder estudiar acerca de un solo tema. El día de hoy tenemos la ventaja que ya casi todo está en internet, casi todo está al alcance de la mano, casi todo está solamente ahí para ir y tomarlo y hacer buen uso de las herramientas y de los recursos que se nos proporcionan. Pero también muchas veces hemos caído en el extremo y a veces exageramos pretendiendo hacer un bien. Hay mucho dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, hay mucha consejería cristiana que está siendo reemplazada por psicología. Y esto es una tendencia bien general y bien fuerte. Es más, hay iglesias en donde una persona no puede ser consejero si no ha tomado por lo menos un curso básico de psicología. No, una persona no puede ser consejero si no ha tomado por lo menos alguna capacitación especial en psicología, en tanatología, en manejo de emociones, en todo ese tipo de recursos que son válidos, pero que no reemplazan el consejo de la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un montón de consejeros que son expertos en psicología, en psicoterapia, en psicoanálisis, pero que conocen muy poco de la palabra de Dios y del poder que la palabra de Dios tiene para transformar las vidas. Y sabe que todo eso, aunque son recursos muy, muy útiles y que en un momento pueden servir para aplicar los principios bíblicos, para poder entender y para poder trasladarlos a la vida de la persona, pero muchas veces nos vamos al extremo. No quiero decir que la psicología sea mala,
es una herramienta, es un recurso del que no se debe abusar, porque termina siendo nada más y nada menos que un esfuerzo humano. Y cuando nos esforzamos de más, inevitablemente viene un cansancio. Inevitablemente. Esto es algo que nos pasa a todos. Nadie es Superman. Nadie tiene superpoderes. Nadie es Popeye, ¿verdad? Que se tome las espinacas y recupere las fuerzas inmediatamente. Nos cansamos. Y nos cansamos porque estamos llevando las cargas unos de otros, pretendiendo que nosotros podemos hacerlo todo. Y la palabra del Señor, el Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que puede traer un descanso, el único que puede traer un alivio, el único que puede traer un verdadero reposo a la gente es Jesús. Y cuando la gente viene con nosotros, nosotros tenemos que llevarlos a Jesús. La gente no viene con nosotros porque nosotros seamos muy sabios. La gente no viene con nosotros porque nosotros seamos muy capaces. Es más, a veces nos encontramos con verdaderos acertijos, con verdaderos crucigramas, ¿verdad? Que no sabemos ni por dónde entrarle. Pero por eso tenemos que orar, porque los problemas no los vamos a resolver nosotros, los va a resolver el Señor. ¿Y sabes qué pasa la mayoría de las veces? Cuando una persona va a consejería y un consejero cristiano hace más énfasis en la psicología que en la palabra de Dios, y de repente la persona que fue a pedir consejo comienza a mejorar, y de repente la persona dice: hermano, hermana, gracias por esa consejería que me dio, gracias por esa administración que me dio, ahora mi matrimonio está mejor, ahora mi familia va mejor, ahora yo me siento mejor. ¿Sabes qué sucede en ese momento? Hay algo que se llama el ego. Hay algo que comienza por dentro a crecer sin que nos demos cuenta. Y entonces decimos: oh, mira, ya hasta nos sentimos como que fuéramos psicólogos, terapeutas, ¿verdad? Ah, mira, oh, cuéntame tus problemas, ¿verdad? Ven. Había una mujer ahí en la tele que decía: si tú me cuentas tus problemas, yo te abro mi corazón. Así casi le decimos a la gente: tú tráeme tus problemas y yo te abro mi corazón, ¿verdad? Como que si de nosotros pudiera salir algo para aliviar el dolor de la gente, como si pudiéramos nosotros tener algo. Dice la palabra del Señor: el único que puede darle descanso al que está cansado es el Señor Jesucristo. Pero muchas veces en la iglesia tenemos la tendencia a que las cargas de la gente no las llevamos al Señor, no le enseñamos a la gente a que vaya con el Señor, nos la quedamos nosotros porque queremos sentir como que nosotros somos los que resolvemos la vida a las personas. Y eso trae una satisfacción, ¿verdad? Eso trae un ego y una arrogancia, una prepotencia, en donde casi sentimos que somos el oráculo, ¿verdad? Que vamos a dar una palabra, que vamos a dar una profecía, que vamos a dar algo que te va a resolver la vida. Y eso, hermano, cansa. Eso cansa. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿verdad? Los famosos grupos de autoayuda donde están la gente que da consejería y mucha gente viene con ellos? Y mira, son gente que tienen mucha experiencia, que son muy astutos, son muy, tienen como decimos vulgarmente, ¿verdad? El colmillo, y te dan unos consejos bien prácticos, te desnudan la verdad y te la dicen así tal cual. No te dan tanto rollo, tantas vueltas, te dicen: mira, las cosas son así, así y así. Y casi te dice: ahora, el que sigue. Y ahí viene otro. O igual, ¿verdad? Le dan: a ver, ¿qué te pasa? No, que mira, bueno, tienes que hacer esto y esto y esto. Órale, el que sigue.
y vienen. Pero la pregunta es, ¿cómo están ellos? ¿Sabes cuál es la principal característica de los padrinos de esos grupos? Mira, fuman como chacuacos, dicen por ahí, ¿verdad? Toman café como agua de tiempo. Hablan leperadas, ¿verdad? No saben otro lenguaje más que las. ¿Sabes por qué? Porque están llenos de ansiedad, de tanto que escuchan los problemas y de tanto que ellos mismos se echan encima los problemas de la gente para darles una respuesta, para darles una solución. Y aparentemente sí les ayudan, sí les dan una solución, una salida, los confrontan con la realidad. Pero ¿cómo quedan ellos? Afectados muchas veces en sus relaciones familiares, en su salud, en su salud física y en su salud mental. Muchos de ellos ya ni duermen. Muchos de ellos, cuando cierran los ojos, comienzan a soñar con todas lo que las personas les platicaron de todos sus problemas. Muchos de ellos terminan con problemas también emocionales y mentales. ¿Sabes por qué? Porque no existe un solo ser humano que pueda llevar las cargas de los demás. El único que dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, fue el Señor Jesucristo. El único que dijo: yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Las palabras de un hombre te van a dar tantito alivio, te van a dar tantito descanso, nada más una probadita, un día, 2 días. Pero después vas a volver a la misma condición. El único que nos puede dar verdadero descanso y verdadera paz es el Señor Jesucristo. Y la iglesia se cansa. Hay un montón de consejeros, líderes, servidores cristianos en todas las iglesias cansados. Y no cansados en un sentido de que estén mal, no, en la buena intención, ¿verdad? Están tratando de hacer las cosas, de sacar el servicio adelante. Pero nos estamos cansando y nos estamos desgastando. Jesús vio a los discípulos y les dijo: ustedes están cansados. ¿Sabes por qué? Estaban haciendo un buen trabajo. Estaban haciendo un excelente trabajo. Dice la Biblia que vinieron con Jesús y le empezaron a contar todo lo que habían hecho, todo. No, mira, Señor, le predicamos a tanta gente, hablamos, dimos consejería hasta las 2, 3 de la mañana, estuvimos orando, echamos fuera demonios, casi, ¿verdad? Compusimos ahí familias, matrimonios, enderezamos todo lo que estaba torcido, ¿verdad? Todo, pero Jesús los vio. Ellos estaban haciendo las cosas bien, estaban haciendo lo bueno, pero se estaban cansando. Y el Señor Jesús les dijo: vengan, vámonos a un lugar aparte. Vamos a buscar un lugar donde esté tranquilo. Vamos a buscar un lugar donde podamos descansar un poco. Y vamos a estar tranquilos un rato, vamos a estar en paz. Pero dice la Biblia que la gente los vio. La gente vio cuando se estaban subiendo a la barca y la gente pudo deducir: van a cruzar al otro lado. Y entonces dice la Biblia que caminando rodearon el lago y llegaron antes que ellos al otro lado. Cuando Jesús y los discípulos llegaron, la gente ya los estaba esperando. Y ahí viene una pregunta muy interesante: ¿que Jesús no sabía que la gente podía llegar a ese lugar? ¿Por qué no se los llevó a otro lugar más lejos? ¿Por qué si ellos cruzaron, si Jesús iba cruzando en la barca con ellos y vio que la multitud iba, por qué no dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Cambia el rumbo y vamos hacia otro puerto, ¿verdad? Hacia otro lugar, hacia otra ciudad, porque ya la gente ya vio a dónde vamos. No, siguieron a donde iban. Y cuando llegaron, ahí estaba la gente. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque ahí Jesús le estaba enseñando a los discípulos que el trabajo nunca se va a terminar. El trabajo nunca se va a acabar. Siempre va a haber gente necesitada. Siempre va a haber gente a la que le vamos a tener que dar consejería, a la que le vamos a tener que predicar, a la que vamos a tener que evangelizar, por la que vas a tener que orar. Siempre va a haber trabajo. Y si seguimos haciendo el trabajo en nuestras propias fuerzas, va a llegar un momento que nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar.
muchos consejeros cristianos, muchos pastores cristianos, muchos líderes cristianos terminan en un tremendo desgaste físico y emocional, un desgaste mental. Terminan cansados, pero contentos, porque sienten que le están sirviendo a Dios. Y sí, le están sirviendo a Dios, pero se están acabando, se están desgastando, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y mira, servirle a Dios, hermano, hay una gran recompensa. Claro que sí. Servirle a Dios, no hay nadie en este mundo, hermano, que pague mejor que el Señor. Si alguien sabe pagar, es Dios. Jesús dijo algo muy importante en la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús dice que llegó un samaritano y encontró al hombre ahí tirado en el piso, herido, dice que lo levantó y lo llevó a un mesón, le curó las heridas, lo vendó, lo hospedó, y cuando se iba le dijo al del mesón: ahí te lo encargo. Le dejó dinero y le dijo: y si esto no te alcanza y si gastas de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Ah? Y esa es una figura del Señor Jesús. El mesonero somos nosotros, como pastores, como servidores de la iglesia, como líderes en la iglesia. El mesonero eres tú. Y Jesús te está trayendo la gente y te está diciendo: lo que te gastes de más, yo te lo voy a pagar. Un día el Señor te va a pagar. Un día el Señor te va a dar una recompensa. A lo mejor has gastado de más tus fuerzas, tu tiempo, tu dinero. Has gastado de más en la obra de Dios y hay una recompensa para eso. Por supuesto que trabajar para la obra de Dios, hermano, es lo mejor que podemos hacer. Pero no se trata de trabajar, ¿verdad? Como los caballos, que cuando hay un caballo, ¿verdad?, que tienen que alcanzar una meta y lo corren y lo corren y lo corren hasta que se revienta. Eso no es el propósito. El propósito no es que te revientes sirviéndole a Dios. El propósito es, hermano, que no lo hagamos todo en nuestras propias fuerzas. Claro, hay una parte que requiere un esfuerzo, hay una parte que requiere un sacrificio, hay una parte en donde vas a tener que morir a muchas cosas para serle fiel a Dios, pagar un precio por servirle a Dios. Pero el Señor no quiere tampoco, ¿verdad?, que nos matemos sirviéndole a Dios, que al rato enfermemos o al rato pierdas a tu familia porque todo el tiempo estabas metido en la iglesia, o al rato, ¿verdad?, ya no sepas ni si es de día o si es de noche, o al rato estemos mal. Esa no es la voluntad de Dios. Al contrario, si a alguien el Señor bendice, es a aquel que le sirve de todo corazón. Si a alguien el Señor recompensa, es al que le sirve, hermano, sin escatimar. Pero hay algo muy importante que tiene que ser Jesús. Tenemos que llevar a la gente a Jesús, no a nosotros, porque nosotros nos vamos a gastar, nos vamos a cansar, nos vamos a tronar, ¿verdad?, como decimos comúnmente. Tenemos que llevar a la gente a que tenga un encuentro con Jesús para que tengan verdadera paz y verdadero descanso. Dice que cuando ya era tarde, pues ya los discípulos, imagínense, estaban cansados, venían de trabajar, venían de predicar, habían estado en una campaña tremenda varios días predicando. Y cuando vinieron a Jesús, Jesús les dice: los veo cansados, vamos a tomarnos 1 o 2 días de descanso. Y cuando llegan al lugar donde iban a descansar, ya estaba la multitud ahí lista para escuchar. Y entonces Jesús les dice: voy a darles una enseñanza. Y estuvo Jesús dándoles enseñanza, no sé, tal vez por varias horas. Y los discípulos obviamente ya estaban cansados, no habían descansado, a lo mejor tal vez ni habían comido bien, porque dice, fíjate lo que dice la Biblia en el versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían
de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, los discípulos no habían comido, estaban en ayuno. Yo no sé si algún día has dejado de comer por predicarle a alguien. Yo no sé si algún día, yo me acuerdo de una ocasión que estaba en la iglesia y habíamos trabajado todo el día y llegó la hora de comer. Y esa hora es la que más nos gusta, ¿verdad? Los cristianos, la hora de comer, es nuestra hora feliz, es la hora de la comida. Y yo me acuerdo que ya iba a comer, hermano, tenía un plato de comida caliente, ¿verdad? Riquísima, olía delicioso. Y ya de repente cuando iba a comer, llegó un hermano y me dice: hermano, necesito que me des consejo, que ores por mí. Y bueno, en el amor, ¿verdad? Y en la actitud de servicio, sí, hermano, cómo no, mira, y estaba una hora hablando con el hermano. Y ya cuando fui a comer, ¿verdad? Ya la comida estaba fría, estaba toda cebosa, y la gloria a Dios, ¿verdad? Fue para la obra de Dios. Pero por dentro yo decía: ay, hermano, qué inoportuno. Y a veces así nos pasa, nos desgastamos. Dice la Biblia que los discípulos no habían tenido tiempo ni de comer. No pudieron comer porque terminaban de orar por uno y ya estaba el otro ahí. Terminaban de darle consejería a uno y ya estaba el otro ahí, ¿verdad? Tenían la fila de gente. Y Jesús les dice: ahora voy a predicar yo. Y predicó Jesús un rato. Y ya llegó el momento que los discípulos tal vez, mira, a lo mejor ya no aguantaban los pies, ya tenían los pies hinchados. A lo mejor ya estaban hasta mareados, ¿verdad? De que no habían comido. Ya se sentían mal, tenían sueño, estaban cansados. Y le dicen a Jesús: Señor, ya es tarde y la gente, pobrecitos, no han comido, están cansados. Ya despídelos. Y los cansados eran ellos, pero no querían reconocer que estaban cansados. Entonces le dijeron al Señor: Señor, la gente está cansada, no sea que yendo de camino se desmayen de hambre. Mejor ya despídelos antes que sea más tarde. Y Jesús les da la vuelta y les dice: no, ¿por qué se van a ir? No tienen que irse. Vamos a darles de comer nosotros. O sea, más trabajo. Y los discípulos dicen: ¿qué? ¿Cómo le vamos a dar? Dice: ¿quieres que vayamos a los poblados y compremos 200 denarios de pan? Obviamente lo estaban diciendo con sarcasmo, ¿verdad? Porque nadie tenía 200 denarios en ese momento. 200 denarios un denario era el equivalente a un día de salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres? Estaban diciendo casi un año de salario y no alcanzaría para que comieran todos. Y Jesús les dice: yo les voy a enseñar, dice Jesús. Ustedes llevan semanas tal vez trabajando, haciendo campaña y no terminan porque la gente quiere más. Pero yo les voy a enseñar, dice Jesús, cómo lo que aparentemente es mucho, pero en esfuerzo humano es nada, se reduce a nada, porque la gente sigue teniendo hambre. Le han dado de comer a la gente durante varios días y la gente sigue teniendo hambre. Pero Jesús les dice: pero yo les voy a enseñar cómo un poco de alimento, pero por medio de Jesús, alcanza para satisfacer a la gente. Y Jesús les dice: mándelos a que se recuesten en grupos sobre la hierba. Y ahí van los discípulos. Y Jesús les dice, les pregunta: a ver, ¿cuánto tenemos en total de comida? Si tenemos 5 panes y 2 peces. Imagínense, eran 12 discípulos y con Jesús 13. Vamos a suponer que con los 2 peces hubieran hecho así, no sé, una minilla y les hubiera alcanzado para hacer 5 tortas con los 5 panes que tenían. Ahora imaginémonos que esas 5 tortas las partían a la mitad. Tenían 10 bocados. Ellos eran 13. No les tocaba ni de un pan entero a cada uno.
Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ya dile a la gente que se vaya. Ya queremos comer, pero la comida es poca, no va a alcanzar. Ya diles que se vayan para que podamos comer entre nosotros. Si Jesús hubiera despedido a la gente y le hubiera dicho: ¿saben qué, hermanos? Ya Dios les bendiga, váyanse a sus casas y nos vemos mañana o la próxima semana, no sé. Y ellos se hubieran quedado con esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Usted cree que se hubieran llenado? ¿Usted cree que hubiera sido suficiente para ellos? Hermanos, si dicen, una vez un predicador decía, dice, estaban una vez una granja, todos los animales, los guajolotes, los cochinos, las gallinas, todos los animales de la granja estaban ahí, los borregos. Dice, y de repente ven que venía un grupo de cristianos y dice: corran, escóndanse todos, ahí vienen los cristianos. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso si los cristianos son buenos? Dice: es más, ya no toman. Y dice: sí, ya no toman, pero ¿cómo comen? Dice, comen que da miedo. Ahora imagínate si Jesús tenía 2 o 3 discípulos de esos que son de 8 cilindros. No hubieran alcanzado la comida, pero no hubieran tocado, pero ni de bocado cada uno. Pero eso era lo que ellos querían. Pero Jesús les dice: manden a la gente que se recueste en la hierba y les vamos a dar de comer de esto que tenemos. Y los discípulos deben de haber dicho: no, Señor, ¿cómo crees? Se lo van a acabar y no les va a dar, pero ni para que, ni aunque cada quien le diera un dedazo a la olla, no alcanza. Y Jesús les dice: denles de comer. Y después que les den de comer a la gente, al final comemos nosotros. ¿Se imagina la tortura que era para esos hombres, con el hambre que tenían, llevar la olla y decirle a la gente: tenga, agarre, métale la mano y a ver hasta dónde da, pero agarre comida? Yo creo que hasta cerraban los ojos y hacían así para no ver cuando se terminara la comida. Yo creo que si había una fila de gente, suponiendo que a Pedro le tocaba llevar la olla, Pedro debe de haber contado la gente, debe de haber dicho 1, 2, 3, 4, hasta el 5 llega la olla y se acaba la comida. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que llegaron al 5 y todavía había comida. Llegaron al 6, al 7, al 20, al 100, al 200 y la gente seguía metiendo la mano a la olla y seguían sacando comida. Le dieron de comer a 5,000 personas. Y cuando terminó, yo no sé cómo, la Biblia no da más detalles, pero dice que al final sobraron 12 cestas con pedazos de pan y de pescado. Hermano, te pregunto, si ellos hubieran despedido a la multitud y se hubieran quedado con los 5 panes y los 2 peces, ¿a cómo les hubiera tocado a cada uno? De un bocado tal vez, a cada quien. Pero cuando hicieron las cosas como Jesús les mandó, ¿cuánto le tocó a cada discípulo? Una canasta completa de pan con pescado. Una canasta completa. Tú sabes lo que ellos sintieron cuando al final ya todos habían comido y dijeron: bueno, ahora nos toca comer a nosotros. Y dijeron: Señor, mira, nos toca una canasta para cada quien. Una canasta llena de pan y de pescado. Y dice la Biblia que comieron, y yo me imagino que han de haber dado una comida tremenda. Y después de que comieron, hermano, ¿usted sabe qué es lo que viene después de la comida? El sueño. Si ya de por sí estaban cansados, ahora después de que comieron, ¿y qué comida se deben de haber dado? Hermano, esos discípulos esa noche deben de haber
roncado, hasta el cielo se ha de haber oído los ronquidos de esta gente. Descansaron. ¿Sabe por qué descansaron? Porque hicieron las cosas como Jesús les dijo que las hicieran. Porque siguieron las enseñanzas del maestro. Porque siguieron, digámoslo así, los principios del Señor para alimentar a la gente. Hay muchos de nosotros, hermanos, que hemos estado sirviendo de todo corazón. Hemos estado sirviendo, hemos estado apasionadamente sirviéndole a Dios, pero nos estamos gastando, nos estamos cansando. Sabes que hay gente que dice: gloria a Dios, le estoy sirviendo al Señor. Mira, hace un tiempo estábamos orando por hermanos que estaban pasando por dificultades bien tremendas, y parecía que entre más orábamos, más empeoraba la situación. Enfermedades, tribulaciones, problemas económicos, se quedaban sin trabajo, problemas familiares. Y decíamos: no, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a reprender. Ese es un ataque del diablo, eso es algo que no puede estar pasando. Y parecía que entre más orábamos, peor se ponía la cosa. Y entonces, ya cuando me encontraba yo a un pastor o un hermano, ya le decía yo: oye, hermano, fíjate que tengo esta situación en mi iglesia, estoy orando por personas, pero siento que en vez de avanzar, vamos para atrás. Y me decían, me compartían, ¿no? Algo: no, mira, ¿sabes qué? Yo tenía una familia así, o un hermano así, una hermana así, mira, hice esto y esto y esto y esto. Y pues tratábamos de hacerlo y no funcionaba. Y de repente me encontraba otro hermano, otro pastor, y decía: oye, pastor, mira, la que a veces aplicamos los pastores, ¿verdad? ¿Qué harías si en tu iglesia tuvieras un hermano que tiene este problema así, así, así? Y ya el otro me decía: ah, no, mira, yo también he tenido gente así con este tipo de problemas. Mira, hacemos esto y esto y esto. Y ya veníamos y lo hacíamos y nada, tampoco funcionaba. Hasta que un día el Señor nos llevó con un varón que Dios lo usa de una manera tremenda. Y le dije: ayúdame a orar. Tengo estas situaciones y no puedo avanzar, no puedo salir. Siento que me siento cansado. Así le dije. No sé si se me salió o fue el Espíritu Santo que me sacó esas palabras o qué, pero le dije: estoy cansado. Y entonces él me dijo: mira, te voy a dar una palabra que Dios me está dando para ti en este momento. Dice: deja de luchar en tus fuerzas, porque lo único que estás haciendo es que tú crees que le estás sirviendo a Dios, y sí le estás sirviendo a Dios, pero te estás desgastando. Tú crees que es Dios el que te está trayendo a la gente que tiene necesidad, pero no, muchas veces no es Dios. Muchas veces el enemigo sabe que estás trabajando en tus fuerzas y te manda más gente para que te desgastes más, para que te desgastes, para que te frustres, para que sientas que no avanzas, para que sientas que en vez de mejorar la gente empeora, y eso te va a frustrar, y eso te va a cansar, y eso te va a llevar a que un día quieras renunciar y quieras tirar la toalla. Y tienes que orar, tienes que discernir en el Espíritu Santo, pero me dijo algo muy importante: tienes que descansar en el Señor. Tienes que dejarle a Dios que Él se haga cargo de todo eso. Y fue una palabra de mucha bendición para mi vida. Sabes, hermano, a veces estamos luchando contra el enemigo correcto, contra el indicado. Estamos avanzando en la dirección correcta, pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y nos estamos desgastando. Y mira, el servicio al Señor no es un sprint de 100 metros planos, es un maratón. No es que tan rápido vayas, es que tanto aguantas, que tan lejos puedes llegar. Pero no vamos a llegar muy lejos si seguimos haciéndolo en nuestras fuerzas. Yo te voy a invitar en esta tarde a que te pongas de pie conmigo.
y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Y quiero invitarte a que hables con Dios, a que le abras tu corazón al Señor en esta tarde y le digas al Señor: Señor, he luchado, he peleado, me he esforzado, he sido valiente. Tú sabes, Señor, que no me he acobardado. Es más, Señor, tú sabes que no he pecado, no he caído en tentación. Ese no es el problema. El problema es que aunque aparentemente estoy haciendo lo bueno, pero lo estoy haciendo en mis propias fuerzas y me estoy cansando, Señor. Ha venido desesperación a mi vida por no ver resultados. Ha venido desesperación a mi vida porque a veces entre más doy, más necesidad hay. Pareciera que cada palabra, cada consejería, cada oración la estamos echando en un costal roto, porque se va, se fuga, nunca se termina de llenar. Hemos llegado a pensar: ¿por qué será que la palabra de Dios no da resultado? No es que la palabra de Dios no dé resultado, es que no estamos dejándole lugar a la palabra de Dios. Estamos llevando las cargas nosotros mismos. Estamos enseñándole a la gente que nos dé sus cargas, en vez de enseñarle que le lleve sus cargas al Señor Jesús. Estamos luchando con problemas personales, con tentaciones tal vez, con situaciones que se nos presentan en el día a día, pero no estamos luchando con las fuerzas del Señor, estamos luchando con nuestras fuerzas. Y nos hemos cansado, nos hemos sentido cansados, hemos estado cansados. Y ese cansancio te ha llegado a pensar que ahí te vas a quedar siempre. Ese cansancio te ha llevado a pensar que ahí te vas a quedar estancado, que van a pasar los años y vas a seguir en el mismo lugar. Y de repente un día te vas a sorprender pensando: ¿y si siempre voy a estar en el mismo lugar? ¿Para qué estoy? Mejor me voy, mejor me retiro, mejor me doy por vencido, mejor le dejo el lugar a alguien más, alguien que sí pueda, porque yo no puedo. Y la realidad es que nadie puede, hermano. El único que puede es el Señor Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos en esta tarde y le dices: Señor, estoy cansado, necesito descansar en ti, Señor. Necesito encontrar ese reposo, necesito encontrar ese descanso, necesito venir a ti, Señor.